transmitiendo desde la ciudad de Chicago, Palabra con Hechos. En esta ocasión vamos a traer un tema un poquito controversial porque es un llamado de atención para que la iglesia esté lista para la segunda venida del Señor. Porque la creación está gimiendo, está proclamando, la creación está hablándonos sin cesar, como nos dice el Salmo 19 y el Salmo 18. Vamos a estar en esos dos salmos. Y la creación, tanto como el ser humano, está anhelando el día de su redención. Porque nos está hablando a través de su palabra. Antes de empezar, vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad, por que estamos delante de tu presencia, Señor, y estamos proclamando que tu Santo Espíritu, Señor, haga la diferencia en esta transmisión para que tu Santo Espíritu pueda ministrar a aquellos que necesitan oír esta palabra y pueda traerlos, Señor, a un arrepentimiento y traerlos a tu reino, al reino de la luz. En el nombre de Jesús te pedimos todo eso. Amén, amén, amén. Entonces, el Salmo 19 nos dice que los cielos proclaman la gloria y el firmamento está desplegando la destreza de sus manos. Día tras día, no cesa el firmamento y los cielos no cesan de hablar, dice el verso 2. Noche tras noche nos están hablando, pero nos están hablando sin sonidos y sin palabras. El verso 3, su voz jamás se oye. Sin embargo, dice el verso 4, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y por todo el mundo. Y Dios preparó el sol en los cielos con un lugar específico, el verso 6, para que salga de un extremo de los cielos, siga su curso y llegue hasta el otro extremo del cielo, para que nada pueda ocultarse de su calor. Fíjese qué interesante, ¿sí? Es el Salmo 19. Y el Salmo 18 dice, yo clamé al Señor, Él es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos porque me enredaron en las cuerdas de la muerte y me arrasó una inundación devastadora. Una tumba me volvió en sus cuerdas y la muerte tendió una trampa. Mire, aquí está hablando de el sepulcro y de la muerte. Dos enemigos grandes. Pero yo, dice, en mi angustia clamé al Señor, porque el Señor nos está hablando en el Salmo 19 a través de la creación, proclamando y hablando sin cesar día y noche, porque está anhelando la redención, lo mismo que lo podemos ver si hay tiempo en Romanos 8. Es que traigo bastante material, pero nada más vamos a concentrarnos en el Salmo 18 y el 19. Verso 6, Salmo 18. En mi angustia yo clamé al Señor, oré a mi Dios para pedirle su ayuda y Él me oyó desde su santuario y mi clamor llegó a sus oídos. Verso 7. La tierra se estremece y tembló. Se estremeció la tierra y tembló. Y se sacudieron los cimientos de las montañas y temblaron a causa del enojo, de la ira de Jehová. Porque dice el verso 8 que de su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego y carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos, descendió y había oscuras nubes debajo de sus pies. Esto es porque las potencias de la tierra en el primer cielo se están conmoviendo. Y lo estamos viendo, hermano, lo estamos viendo porque fíjese todo lo que está ocurriendo cuando las potencias de la tierra se conmueven. Hay tsunamis, hay maremotos, hay terremotos, hay huracanes, hay volcanes, hay incendios. Al mismo tiempo, incendios forestales y al mismo tiempo inundaciones grandes. En un lado hay sequías y en otro lado hay inundaciones. Hay calentamiento global y cambio de clima. Hay derrames de petróleo. Estamos experimentando también fríos polares, vórtices polares,
se están descongelando los polos. También hay una contaminación atmosférica, el agua, el aire, la capa de ozono. Por eso titulé este mensaje, un llamado de atención para estar listos para la segunda venida del Señor, porque los mismos salmos nos están diciendo, y el Salmo 18 nos dice que la ira de Jehová ha descendido. Dice el Salmo 18, verso 11, que se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes. Y estamos viendo en los anuncios cómo la temperatura, cómo el tiempo está cambiando increíblemente. Y cómo hay nieve, cómo hay granizo, cómo hay nubes cilíndricas que están cubriendo varios estados en la parte del suroeste de la nación americana. Todo esto no se veía hace algunos años. Pero el Señor nos está hablando porque dice que la creación gimiendo está proclamando y está hablando sin cesar día y noche y lo está haciendo sin palabras, pero está cubriendo toda la tierra. Pero también hay señales en la luna, en el sol, en las estrellas y las potencias de los cielos. Hasta ahorita hemos descifrado las potencias de la tierra, pero las potencias de los cielos también serán conmovidas. Y vemos cómo Dios está hablando a todo el mundo y a toda la tierra, a todo el universo, al sol, la luna, las estrellas y más allá, las constelaciones, las galaxias, el universo entero. Dice que el infinito, en el infinito se oye la voz de Dios proclamando que su pueblo se vuelva a Él. Porque el Señor dice, retumbó desde el cielo y su voz altísima resonó en medio de granizo y de carbones encendidos. Y eso es lo que está pasando en estos últimos días, donde hay tormentas de nieve, tormentas de granizo y relámpagos en un lado. Y dice que esto está trayendo confusión a todos los habitantes de la tierra. Miren, los que tienen oído para oír, los que tienen ojos para ver. Luego, a tu orden, el Señor, a la ráfaga de tu aliento pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra están quedando al descubierto. Por las lluvias extensas que están pasando en el estado de California, dice que los cimientos de la tierra se están desmoronando y se están deslizando y se están habiendo deslaves donde se están cayendo las casas que estaban en cimientos en los cerros por el exceso de agua. Mire, todo esto parece casualidad, pero está escrito. Dios extendió su mano desde el cielo y me rescató, me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos, los que me odiaban, porque eran demasiado fuertes para mí. Esta es la promesa que el Señor tiene para todos aquellos que confían en Él. Mis enemigos me atacaron en un momento de angustia, al verso 18, pero el Señor me sostuvo con su mano de poder, con su diestra. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí Él se deleita. El verso 20, Salmo 18. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me rescató debido a mi inocencia, pues he permanecido en sus caminos y me ha apartado y me he consagrado a Dios, me ha apartado del mal para no seguir el mal y consagrarme a las cosas de Dios. He seguido todas sus ordenanzas y nunca he abandonado sus decretos. 23, verso 23 del Salmo 18. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado, me he abstenido de la fornicación, me he abstenido del adulterio, me he abstenido de todas las cosas que no le gustan a Dios, que son abominaciones para Dios. Y el Señor, dice el verso 24, el Señor me recompensó porque hice lo correcto. Gloria a Dios. Entonces, en esta parte de la Escritura, pues estamos viendo
cómo el Señor nos puso desde los salmos que fueron escritos 1000 años antes de Cristo. Parece que estuvieran hoy en las noticias. Si usted escucha las noticias de todo lo que está ocurriendo pues alrededor del mundo y todo lo que está pasando alrededor del mundo, usted se dará cuenta que todo esto estaba escrito de antemano y que los cielos proclaman la gloria de Dios. Sin cesar nos están diciendo, nos están dando a conocer, nos hablan sin sonido, sin palabras. Una voz que no se oye, sin embargo, su mensaje cubre a toda la tierra y a todo el mundo, nos prepara, dice, para ese tiempo. Porque dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. Salmo 19, verso 7. Porque reaniman el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al que es sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, porque traen alegría a tu corazón y te dan buena percepción para poder vivir una vida abundante que Dios te promete de este lado de la eternidad, porque los mandamientos del Señor son correctos, son rectos, traen alegría a tu corazón. El verso 9 dice que tengamos temor, y ese temor es la reverencia al Señor, porque es pura, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre, dice, las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial, porque Dios no hace acepción de personas, hermano. Dios va a juzgar de acuerdo a cada uno, no al que tenga más estatus, al que tenga más dinero, al que pueda conseguir un mejor abogado o como se practica hoy en las leyes del mundo, pero el Señor dice, las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial, son más deseables que el oro, incluso dice su palabra, más que el oro puro y refinado, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal, pero también dice que nos sirven de advertencia para nosotros que somos sus siervos, porque una gran recompensa hay para aquellos que lo obedecen, dice el verso 11. La pregunta retórica es, ¿cómo puedo yo conocer todos los pecados escondidos que hay en mi corazón? Salmo 19, verso 12. La respuesta retórica dice, limpiándome de estas faltas. Y Él nos libra de pecar intencionalmente. Para que no permitas tú, Él nos libra, Él nos ayuda, pero nosotros tenemos que tomar la decisión final, no permitiendo que esos pecados nos controlen, que seamos esclavos del pecado. Entonces Él nos libra de la culpa y seremos inocentes de grandes pecados cuando ocurrimos a Él. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, porque tú eres mi roca y tú eres mi redentor. Entonces, en el mensaje de hoy, simple, Dios te está hablando por medio de las potencias que están conmoviendo la tierra. Y la estamos viendo todos los días en las noticias. No te engañes. Y mira lo que dice Romanos 8. En el libro de Romanos 8 vamos a estar viendo la creación que está gimiendo, dice en su palabra así. Romanos 8, del 19 al 24, dice, la creación entera espera. Mira, la creación tiene esperanza y tiene anhelo. Y está esperando con anhelo el día futuro en que Dios va a revelar quiénes son verdaderamente sus hijos. Está esperando la manifestación de aquellos que son verdaderamente sus hijos. Porque la creación contra su propia voluntad fue sujetada a maldición de Dios. Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, dice, tiene una gran esperanza porque el verso 21 espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se va a unir. Fíjate lo que dice aquí, 21, se va a unir a la gloria
de los hijos de Dios. Porque Cristo vino a redimir solamente a los que son descendientes de Abraham, solamente aquellos que tienen sangre y carne y hueso, que aquellos que son humanos. Por eso dice que descendió del cielo como el Hijo de Dios y se hizo hijo de hombre y tomó la naturaleza humana. Y nos dice en el libro de Hebreos que lo hizo un poco menor que los ángeles. Y esa parte no la entendí hasta que entendí que los ángeles son creación de Dios, pero el hombre está hecho a su imagen y semejanza, está hecho a la imagen de Dios. Y después de entender eso, entendí que Dios creó todo con el poder de su palabra, pero en el sexto día hizo su creación máxima. Después de haber creado el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, entonces descendió y con sus manos, su palabra y sus manos, formó al hombre de la tierra. Y la tierra no existía, hermano. Porque Dios es eterno y no está sujeto ni al tiempo, ni está sujeto al espacio. Y Dios no es materia, ni energía. Él existe desde la eternidad y para la eternidad. Diseñó todo, pero su creación máxima fue cuando formó al hombre. Y sobre todo cuando formó su cerebro, porque el cerebro dice que tiene más conexiones neuronales que todas las galaxias. Y Él conoce a todas las galaxias, conoce a todas las estrellas por su nombre. Pero su creación máxima fue diseñar al hombre a su imagen y semejanza. Y lo formó y después Él tomó esa forma humana, porque dice que descendió del cielo y se hizo humano y lo hizo menor que los ángeles, porque los ángeles son creaciones eternas y son espirituales y no mueren, pero Dios hizo a Jesucristo a su imagen y semejanza para que pudiera liberarnos del pecado y de la muerte muriendo en la cruz. Los ángeles no pueden morir. Por eso es que entendí, después de estudiar las Escrituras por más de 28 años, ¿por qué decía que era menor que los ángeles? Porque fue así cuando creó al hombre y fue su creación favorita y fue hecha a su imagen y semejanza, pero el hombre se alejó del pecado y la paga del pecado es la muerte, y para poder liberarnos de la paga del pecado, que es la muerte, que nos quitó la eternidad, entonces Cristo tuvo que venir como un hombre para morir en la cruz. Y los ángeles no mueren. Por eso dice que momentáneamente lo hizo, menor que los ángeles. Y Cristo pagó el precio en la cruz y nos liberó del pecado y de la muerte para así restaurar a los hijos de los hombres, para que una vez pudieran ser hechos, vueltos a ser hechos hijos de Dios, pero hay que arrepentirse. En el proceso hay que arrepentirse y hay que convertirse. El primer paso es reconocer que eres pecador, arrepiéntete. Y te arrepientes en tu alma, que es tu cerebro, es tu centro de control. Por eso digo que Dios creó el cielo y la tierra, el firmamento, las galaxias, las estrellas. Y después trajo todo ese conocimiento, creo yo, para crear el cerebro del hombre, para crear al hombre humano. Y darnos la capacidad de entender, el libre albedrío, de pensar y de reconocer nuestra situación, que como pecadores estamos perdidos. Porque la paga del pecado es la muerte y nos quitó la eternidad y quedamos destituidos todos de la gloria de Dios. ¿Y cómo yo sé que todos somos pecadores? Porque todos vamos a morir, excepto una última generación que no gustará la muerte. Porque dice que la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Después los que habemos quedado con vida seremos levantados, seremos arrebatados, seremos raptados en el rapto de la iglesia. Pero Cristo vino todo eso para explicar Romanos 8:21, que la creación espera el día que va a ser liberada de la muerte y de la descomposición y se va a unir a la gloria de los hijos de Dios, porque Cristo solamente vino
para liberar a los descendientes de Abraham, aquellos de carne y hueso que han creído. En el Viejo Testamento, los que creían en la promesa de la venida del Mesías se les fue contado como justicia, y en el Nuevo Testamento, aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo Hijo de hombre, pagó el precio por nuestros pecados, murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre y vuelve. Y esa debe ser nuestra esperanza de gloria. Y como la creación entera probó la sangre de Cristo cuando fue derramada en la cruz del Calvario, entonces está esperando el día que va a ser liberada de la muerte y de la descomposición, y el día que se va a unir a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos, verso 22, Romanos 8, que hasta el día de hoy toda la creación gime con angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos con dolores de parto, aunque tengamos el Espíritu Santo en nosotros, dice el verso 23, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro propio cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue ese día, dice su palabra, que llegue ese día cuando todos nuestros derechos como hijos adoptivos de Dios, incluido un cuerpo glorioso como el de Cristo que se nos prometió, cuando recibamos esa esperanza a la que fuimos llamados cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos al Señor, nacimos de nuevo y fuimos hechos salvos de esta perversa y maligna generación. Y los que hemos preservado en su palabra, porque dice, termino con esto, esta breve reflexión. Aleluya. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de las aguas profundas, de ese fango cenagoso que estaba yo en el pecado. Me rescató de todos mis enemigos, aún los más poderosos, aquellos que en un momento me atacaban con angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque Él en mí se deleita, y el Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, porque he permanecido en los caminos de Dios. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Hermano, es bien difícil hacer todo esto. Y de hecho es imposible a menos que esté guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y para que viniera el Espíritu Santo, Jesucristo tuvo que morir en la cruz, presentar su ofrenda como un sacrificio puro, santo y agradable a Dios. Y entonces purificar el templo en el cielo, que fue desacrado por Lucifer cuando fue expulsado del cielo. Y el sacrificio del Señor fue agradable. Entonces Dios lo resucitó de entre los muertos. Cuando entiendes todo eso, dice que el Señor te recompensa por hacer lo correcto, por andar en sus mandatos y obedecer sus preceptos, por haber permanecido en sus caminos. Que no te hayas apartado de Dios para seguir el mal, que has seguido todas sus enseñanzas y sus decretos, y que eres intachable. Hermano, ninguno de nosotros somos intachables delante de Dios, ni nos hemos abstenido del pecado, pero el Señor nos recompensa por hacer lo correcto y ha visto nuestra inocencia y nos guía con su Santo Espíritu hacia la vida eterna, que es lo que está esperando la creación. Sin más, palabra con hechos, evangelista Abelardo Rivera Villanueva desde la ciudad de Chicago se despide. Hasta la próxima. Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Amén.
Amén.